Dios les bendiga a todos los hermanos que están ahí detrás de las rejas y que queremos llegar con un mensaje como todos los domingos, compartir algo de la palabra de Dios con ustedes. Espero que se encuentren bien, queridos hermanos. Esto va principalmente y especialmente dedicado a ustedes para que lo puedan ver por YouTube, que es la manera que encontramos de hacerles llegar las predicaciones y las enseñanzas de la palabra de Dios. Un abrazo para todos ustedes, los saludo con la paz y el amor de Cristo y vamos a tratar hoy un tema muy importante que nos enseña la palabra del Señor, que es la autoridad del creyente sobre Satanás. Sabemos que hay un grupo de gente en el mundo que no cree en la existencia de Dios, que son los ateos, o que directamente no creen si Dios existe o no existe, o tienen dudas si Dios existe o no, y que son los agnósticos. Pero no solamente hay un grupo que en Argentina se calcula cerca del 20% que no creen en Dios. Eh, Sino que también hay un grupo, y yo pienso que ese grupo es mayor, porque hay creyentes o personas que creen en la existencia de Dios, no creyentes en todo el sentido de la palabra, que no creen que el diablo exista, ¿sí? Y realmente a el diablo no le interesa que la gente piense si él existe o no existe, porque sea que las personas eh, piensan que existe o no existe, él sigue trabajando igual, él sigue haciendo su obra que vino para robar, matar y destruir, como nos enseñó Jesucristo. eh, Él sigue trabajando igual, ¿no? Y aún en esas personas que dicen que el diablo no existe, están atrapadas y están bajo la esclavitud de su yugo. El apóstol Juan dice en su primera carta, en la carta del apóstol Juan, que está en la palabra de Dios, dice que el mundo entero está bajo el maligno. O sea que el enemigo ha tomado autoridad sobre las personas que están en este mundo, excepto de aquellas que han salido de ese reino de oscuridad y de tinieblas y han pasado, como también nos enseña su bendita palabra, la palabra del Señor, hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, así que le pertenecemos al Señor, Él es nuestro Rey, lo hemos reconocido como nuestro Señor y como nuestro Salvador y ya no estamos bajo el poder o bajo el gobierno de Satanás. Gracias al Señor hemos sido libertados por Jesucristo del poder del diablo, del poder despótico y totalitario de Satanás sobre aquellas personas que todavía están viviendo en sus pecados, que no han sido perdonados por el Señor, porque no han ido a Jesucristo en arrepentimiento y fe y lo han recibido como su Señor y Salvador. Así que vos que estás en el pabellón y sabemos que ahora hay muchos nuevas personas en el pabellón porque algunos se han ido y han ingresado unos cuantos, entonces si todavía no entregaste tu vida a Cristo, bueno, si querés realmente comenzar nuevamente de aquí para adelante y tener una perspectiva distinta, una esperanza distinta en lo que requiere tu vida, bueno, tenés que entregarle tu vida a Jesucristo y arrepentirte de tus pecados y pedir que Jesús te perdone el Señor a través de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Bueno, sigamos hablando un poco en tema de Satanás. Satanás por creación es un ser creado por Dios, no como Satanás, sino como el ángel que era, podemos decir, el jefe de todos, el que estaba a cargo de de todos los ángeles, toda la creación angélica, y él era
el que estaba por encima de todo, el que tenía autoridad dada por Dios para hacer eso. Pero eso no le bastó y quiso ocupar el lugar de Dios, y cuando se rebeló contra Dios y se levantó y quiso ocupar el lugar del Señor, entonces fue echado de la presencia de Dios junto con un montón de ángeles que se plegaron en esta rebelión del diablo y que ahora los conocemos como demonios, ¿sí? Entonces, fueron echados de la presencia de Dios, y entonces Satanás cayó sobre la tierra, digamos, como dice la palabra del Señor, y se vino sobre el hombre cuando el hombre fue creado, hizo que el hombre desobedeciera lo que Dios tenía planeado y el propósito que Dios tenía para cada uno de nosotros, y escuchara la voz de Satanás, y en vez de escuchar la verdad de Dios, escuchó las mentiras del diablo, y terminamos desobedeciendo a Dios en pecado, como fue la primer pareja, Adán y Eva. Y de ahí el pecado viene por herencia a cada uno de nosotros, pero que somos pecadores no solo por herencia, sino también por práctica. La palabra de Dios nos enseña que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y habla de todos los seres humanos que han nacido siempre, en toda la historia. Hemos nacido en pecado y hemos cometido pecado y somos pecadores, y entonces estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Bueno, eh, en cuanto a lo que pasó, es que este gobierno de Satanás sobre el mundo, que el hombre se lo entregó al diablo, porque el hombre tenía autoridad sobre la tierra. Génesis capítulo 1, 2 nos muestra que Dios puso al hombre sobre la tierra y le dio autoridad para que se enseñoree de la tierra y la sojuzgue y esté al frente. Entonces, el hombre tenía la autoridad dada por Dios para gobernar sobre la tierra, pero el diablo quitó esa autoridad que el hombre tenía, se la sacó, y él tomó la autoridad que tenía el hombre, que el hombre perdió en el Edén al desobedecer la palabra de Dios y caer en pecado. Entonces ahí designó que Satanás fuera el gobernador de este mundo, el príncipe de este mundo, el que, como dice la palabra de Dios, el mundo entero está bajo el maligno. La única manera de liberarnos de todo eso es a través de Jesucristo, ¿sí? Porque nosotros no tenemos autoridad humanamente sobre Satanás ni sobre los ángeles, porque son una creación superior a nosotros. El Salmo 8 dice que fuimos hechos un poco menor que los ángeles. Quiere decir que en creación Satanás es superior a los demás ángeles, y los ángeles son superiores a nosotros en creación. Entonces nosotros no tenemos ninguna autoridad contra el diablo directamente, ni contra el diablo ni contra ninguno de los ángeles caídos. No tenemos autoridad. Estamos bajo la autoridad del diablo hasta que interviene Jesucristo en nuestra vida y la cosa cambia radicalmente, ¿sí? Entonces, sabemos eso, que estamos esclavizados por el diablo en nuestros pecados, vivimos bajo el poder del diablo hasta que conocemos a Jesucristo, y no importa si creemos en diablo o no, pero sí se ve en las personas las consecuencias de vivir alejados de Dios, y sobre todo vivir independientes de Dios y decir: Dios no tiene nada que ver con mi vida, yo manejo mi vida como quiera, me rebelo contra Dios, tomo la misma actitud de Satanás, que quiso independizarse de Dios, y ahora el hombre se quiso independizar de Dios y gobernar él su propia vida. Entonces, eso hace que quedemos no nosotros como yo hago lo que quiero con mi vida, sino que no hacemos lo que queremos, hacemos lo que el diablo quiere. Y ese es el problema.
que las personas están cegadas espiritualmente cuando no tienen a Jesucristo y piensan que son libres para vivir y hacer lo que se les antoja, pero esa ceguera espiritual por no conocer al Señor, por no tener la luz de Cristo, no los deja ver de que son esclavos del diablo y que no pueden hacer otra cosa que vivir en pecado y arruinar sus vidas y tener la condenación eterna. Pero en Jesucristo las cosas cambian. ¿Y cuándo cambian? Cambian cuando Jesús muere en la cruz del Calvario por nosotros, y así nos enseña la bendita palabra de Dios que vamos a compartir ahora en Colosenses capítulo 2, versículo 14 en adelante. Dice así: Colosenses 2, 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que el triunfo de Jesucristo sobre Satanás para quitarle el reinado sobre este mundo fue en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Jesús fue crucificado, no es que Jesús fue derrotado por el diablo y derrotado por los sacerdotes y por el imperio romano, sino que en la cruz triunfó, dice la palabra de Dios, triunfó en la cruz y llevó a la cruz el acta de los decretos que nos era contraria. Quiere decir que había algo que decía que nosotros, que vos y yo, estábamos condenados, ¿sí? Porque habíamos transgredido las leyes de Dios y que la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Entonces, también nos enseña la palabra de Dios: el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ante eso, que era imposible que el hombre pudiera saldar esa cuenta con Dios por medio de las obras, porque la salvación no es por obras, no viene por obras, sino que el único que podía lograr para nosotros la salvación es Jesucristo, y lo hizo yendo a la cruz y muriendo él, que vivió una vida sin pecado, fue crucificado por nuestros pecados, y ahí en la cruz del Calvario él obtuvo la victoria sobre el diablo, lo venció a Satanás, y ahora de ahí en más Satanás es un enemigo, pero es un enemigo nuestro derrotado, ¿sí? Sobre todo para aquellos que creemos en Jesucristo, porque aquellos que no creen en Jesús todavía están bajo el poder del diablo. Pero los cristianos sabemos que Satanás es un enemigo, y es un enemigo derrotado en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y que Él murió en la cruz por nosotros, Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz, y cuando nosotros aceptamos y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces la justicia de Cristo lograda en la cruz de Calvario, ¿sí? Es imputada a nosotros, y nosotros somos vistos ahora como personas que no hemos nunca pecado ante los ojos de Dios, porque Jesús con su sangre nos limpia de todo pecado, ¿sí? Y nos hace libres del poder del diablo, ¿sí? Y nos da la victoria, como nos enseña este pasaje. Dice que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y los principados y las potestades son todas las huestes angelicales satánicas, ¿sí? Que tienen diferentes cargos o diferentes jerarquías, ¿sí? Como también en otra palabra nos enseña en Efesios capítulo 6, nos enseña la Biblia
lo siguiente. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra esos ahora estamos luchando. A pesar de que es un enemigo derrotado, ese enemigo sigue presentando batalla, una dura batalla. Nosotros entonces, Jesús obtuvo por nosotros el triunfo en la cruz del Calvario. En Efesios 1:19 dice lo siguiente también la palabra de Dios. Efesios 1:19 dice lo siguiente. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Jesús, a través de su muerte y su resurrección, ha sido coronado y Él reina, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que está por encima de todo principado, de toda potestad, y ha sido puesto por el Señor. Nosotros como Iglesia de Cristo somos el cuerpo de Cristo, y donde está Cristo estamos nosotros. Nosotros fuimos a la cruz y en la cruz del Calvario morimos con Cristo, dice la palabra, aquellos que hemos creído en Él. ¿No es cierto? Hemos sido crucificados con Cristo, hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo, y así como Él se fue a los cielos y se sentó a la diestra de Dios, Efesios también nos enseña en la palabra que nosotros estamos también sentados en lugares celestiales con Cristo. Y ahora quisiera decirle lo que es respecto a esto. Versículo 6 del capítulo 2 de Efesios dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, nosotros ahora reinamos, tenemos una posición especial en Cristo Jesús. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, ¿sí? Ese es el lugar de autoridad, que quiere decir que Dios nos colocó a través de Jesucristo. Ahora nosotros tenemos una autoridad sobre el diablo que antes, por creación, el hombre no la tenía, ¿sí? Una autoridad que ni siquiera los ángeles tenían, porque había sido Satanás creado, Lucifer mejor dicho, después se convirtió en Satanás, con una autoridad superior por creación al resto de los ángeles. Pero ahora nosotros tenemos una autoridad superior, no por nosotros mismos, que somos un poco inferior a los ángeles en jerarquía en la creación, sino porque la autoridad que nosotros tenemos es la autoridad que Cristo nos da. Para tener esa autoridad sobre los demonios, para tener autoridad sobre Satanás, la tenemos que recibir de otro lado, la tenemos que recibir de afuera, la tenemos que recibir del Señor, no por nuestra creación. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros, los que hemos creído en Él, somos nueva creación, nueva criatura.
de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo y le damos nuestra vida y lo recibimos, nacemos de nuevo y somos nueva creación, nueva criatura. Y esa nueva creación que somos en Cristo Jesús tiene autoridad sobre el diablo, la autoridad que no teníamos por naturaleza como seres humanos, ahora sí la tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estamos sentados con Cristo en lugares celestiales y eso quiere decir que tenemos autoridad sobre el diablo. Y si bien, como muestra la palabra de Dios, el ángel Miguel, por ejemplo, no se animaba a reprender directamente a Satanás y decía: el Señor te reprenda. Nosotros nos animamos y debemos hacerlo porque Dios nos dio autoridad en Jesucristo sobre el diablo, y nosotros sí podemos reprender al diablo, sí podemos echarlo fuera al diablo, porque Jesús nos dio esa autoridad, ¿no? Cuando Jesús le dice a los apóstoles, a los discípulos, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, vayan y echen fuera demonios. Eso quiere decir que nosotros tenemos autoridad de Dios delegada sobre todo espíritu del diablo, sobre Satanás mismo, tenemos autoridad. Lo que pasa que muchas veces esa autoridad que Dios nos ha dado no la usamos. No ejercitamos por la fe esa autoridad en Jesús, ¿sí? Entonces no ocurre lo que dice Santiago, ¿sí? Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Y es como que nosotros muchas veces andamos huyendo del diablo, cuando realmente nos tenemos que plantar en el Señor Jesucristo y contraatacar en el nombre de Jesús y hacer a huir al diablo, ¿sí? Porque no tiene autoridad sobre nosotros. Nosotros, como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, ¿sí?, tenemos al diablo debajo de nuestros pies. Somos miembros del cuerpo de Cristo y debajo de nuestros pies, así como dice Efesios, está el enemigo. No tiene autoridad sobre nosotros y como cristianos tenemos que tomar esa autoridad en el Señor y sojuzgar al diablo y echar al diablo de nuestras vidas, de nuestras congregaciones, de nuestros hogares. En el nombre de Jesús nos podemos volver contra el enemigo, echarlo fuera y el diablo no le queda otra alternativa que irse. Así como cuando Jesús estuvo en esta tierra y echaba fuera demonios y los demonios no les quedaba otra opción, otra alternativa que salir, y aún reconocían la autoridad de Jesucristo y se sometían a la autoridad de Jesucristo, ¿sí? Y ante la voz de Jesucristo y la orden de Jesucristo lo único que hacían era cumplirla. Ahora nosotros en Jesucristo tenemos la misma autoridad delegada de Dios. Como creyentes, entonces nosotros tenemos autoridad sobre Satanás, porque Satanás es un enemigo derrotado en la cruz del Calvario por Jesucristo, y nosotros hemos muerto con Cristo y resucitado con Él y estamos sentados en lugares celestiales, reinando con Jesucristo, y por eso mismo tenemos esa autoridad, ¿sí? La palabra de Dios nos concede a los hijos de Dios esa autoridad de resistir al diablo y que tenga que huir de nosotros. Es una autoridad que hemos recibido del Señor. Es una autoridad que no la teníamos, pero sí la hemos recibido de Jesús. Así que tenemos esta tremenda arma que el Señor nos da. Por eso también en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, que estuvimos leyendo en parte en el versículo 12 sobre quién nosotros teníamos, contra quién teníamos lucha, y no habla de lucha contra seres humanos,
nosotros no, nuestros enemigos no son otros seres humanos, otros iguales a nosotros, ¿sí? Aunque tengamos problemas con las personas y pensemos que ellos son los que se nos oponen, que nos hacen la guerra, que con los cuales tenemos problemas, enfrentamiento, la verdad que nuestra verdadera lucha y nuestro verdadero enemigo son las huestes espirituales de maldad, es el diablo mismo. Contra ellos tenemos lucha los hombres. Contra ellos, como dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, quiere decir contra otros seres humanos, ¿no es cierto? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra ellos son nuestros verdaderos enemigos y ellos son los que están tratando de robarnos la bendición de Dios, de destruir nuestras vidas y de llevarnos a la condenación eterna como ellos han sido condenados eternamente por Dios. Así que esa es la lucha que se presenta. Nosotros ahora tenemos que presentar batalla contra este enemigo, pero somos más que vencedores en Jesucristo. Alégrese en el Señor, porque se ha vivido una vida de derrota hasta ahora, ¿sí? Y siempre le han ido las cosas mal y parece que nunca podía salir adelante y siempre pasaba algo que arruinaba todo lo que usted tenía planeado y veía que las cosas no le iban bien, que siempre le iba todo mal, que estaba, daba un paso para adelante y dos para atrás, como decimos muchas veces, que no podíamos salir adelante, que no podíamos triunfar en nada, que no podíamos tener éxito en ninguna cosa. Bueno, ahora en Cristo Jesús tenemos victoria. Esa victoria nos da el Señor porque nos da autoridad sobre el diablo, que era el que gobernaba nuestras vidas, el que nos tenía esclavizados en nuestros pecados, en nuestros vicios, en nuestra maldad, en todas esas cosas que nos alejaban, que nos separaban, nos dividían de Dios y éramos esclavos del diablo y del pecado y del mundo. Pero ahora que somos de Cristo, hemos sido libertados por el Señor Jesucristo, que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres del poder del diablo, libres del gobierno de Satanás, ¿sí? Libres del pecado en el nombre de Jesús. Ahora para vivir una vida diferente, distinta en Cristo Jesús, en victoria, ¿sí? Siempre cantamos ese himno que lo tenemos como lema, que es hay victoria en el nombre de Jesús. Por supuesto que hay victoria en el nombre de Jesús. Tenemos que tomar esa victoria. Tenemos que, dice Efesios aquí, tomar toda la armadura de la fe. Dice así, mire. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos o todas las flechas encendidas, vendría a ser, del maligno, y tomad el yelmo o el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estas son las armas que Dios nos ha dado. Son armas defensivas algunas y otras para atacar, ¿sí? Entonces, todas estas cosas nos llevaría a tener otro mensaje, no nos alcanzaría con este, nos ocuparía demasiado tiempo, pero nosotros tenemos que tomar estas armas que el Señor nos da para hacer frente al enemigo, que es un enemigo derrotado, un enemigo vencido, pero que muchas veces nos confunde, muchas veces nos miente y nos estafa, haciéndonos creer de que Él tiene todavía poder sobre nosotros, ¿sí? Que Él todavía
tiene autoridad sobre el cristiano y no tiene ninguna autoridad y no tiene ningún poder sobre nosotros. Y no hay manera que nos pueda separar del Señor Jesucristo, ni nadie, dice, nos podrá arrebatar de su mano. Nosotros ahora tenemos poder en Jesucristo y el Señor nos capacita y da las armas para vencer al enemigo en el nombre del Señor Jesucristo. Así que no te amedrentes, hermano, si has venido viviendo una vida de derrota, no dejes que el diablo te haga creer que todavía vas a seguir viviendo esa vida, de que no vas a poder zafar, que no vas a poder empezar de nuevo, de que siempre vas a tener en la misma situación y que no vas a salir del lugar donde estás. Dios tiene algo nuevo y maravilloso para vos en Cristo Jesús. Entonces, tomá esa autoridad que Dios te da, esa autoridad sobre el diablo, y tené victoria en el nombre de Jesús, porque en Cristo somos más que vencedores. Dios te bendiga y te guarde, mi amado y bendecido hermano en Cristo Jesús.